Desde los albores de la humanidad, nuestra especie ha demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse a los entornos más agrestes e inhabitables posibles. Existen pueblos enteros habitando en lo más alto de las cordilleras, como los quechuas en los Andes o los tibetanos en los Himalayas, por decir un par de ellos. Los mismos tibetanos han logrado conectar con la conciencia de su fuego interior, que al mismo tiempo les ha redituado en la capacidad de generar un calor tan grande que son capaces de secar mantas mojadas con su propio cuerpo en medio de un entorno completamente nevado. Y otros pueblos también se han adaptado a fríos extremos como en las gélidas tundras del Ártico, como los inuits o los esquimales. Mientras tanto, en el otro extremo tenemos gente o tribus completas que han literalmente humillado las ardientes arenas del desierto. Gente que ha logrado controlar su nivel de humedad en la respiración y la humedad de su cuerpo para lograr hazañas extraordinarias cruzando los grandes mares de arena. Y hablando de mares, dentro del mar y los cuerpos de aguas en este planeta, cada vez hay más gente que logra llegar a mayores profundidades sin aparato alguno, como en el buceo libre. Y también tenemos las mujeres del mar, mujeres de la tradición en Corea y Japón, por ejemplo, que logran permanecer bajo el agua un tiempo bastante considerable. Cada vez logran soportar más tiempo. Por supuesto, con la necesidad de conseguir la pesca que les va a dar su sostén económico. Así que hemos desarrollado habilidades que no solamente nos han permitido sobrevivir, sino prosperar aún en las situaciones más adversas. Y sin duda, la respiración, que es el tema que nos atañe ahora en esta segunda parte de la introducción a la respiración, estaríamos hablando de la resiliencia. Entendida la resiliencia como la capacidad de sobreponerse adecuadamente ante la adversidad, es decir, atravesar situaciones sumamente difíciles, adversas, y no solamente sobrevivir, sino salir fortalecidos y crecidos de esa experiencia. Esto se manifiesta tanto a nivel físico como a nivel psicológico, y en ambos niveles la respiración actúa como un modulador fundamental, permitiéndonos regular nuestra respuesta al estrés, nuestro manejo de las emociones ante el miedo, el temple de carácter, la fuerza mental, la capacidad de equilibrio mental para poder gestionar nuestra vida bajo presión y recuperarnos más rápidamente después de estos eventos desafiantes. Y en la actualidad hemos traído estas sabidurías ancestrales del pranayama, del yoga, del qigong, del tummo o del chamanismo y se han empezado a fusionar con las actividades supervisadas bajo la ciencia contemporánea. Así han revelado los mecanismos subyacentes que explican cómo algo tan simple y tan fácil como respirar puede transformarnos profundamente. Sí, a esta fusión entre lo ancestral y lo moderno se le llama ahora breathwork. Y pues ya sabemos, ha crecido muchísimo, ha tenido un auge mundial en las últimas décadas. Gracias a los nuevos gurús, a los gurús del breathwork, que ya hablaremos de algunos de ellos después. Entonces, para desarrollar, para entrenar esta resiliencia, vamos a recurrir a la hormesis. Y la hormesis no es nada más que exponernos ante un estrés regulado, controlado,
de manera que podamos ir cada vez aumentando más nuestra capacidad de lidiar con eso. Así que para desarrollar hormesis, es decir, necesitamos ponernos en situaciones en las que se acelere el ritmo cardíaco para después calmarlo, en los que se active demasiado el sistema simpático para poder después activar el parasimpático, en los que se activen mecanismos, nos expongamos al frío para después poder calentar, o situaciones de estrés emocional para después calmarlas. Eso de manera regulada, controlada, bajo supervisión y bajo un instructor experto, o yendo con mucha calma, estudiando muy bien antes de hacer las cosas. Pero esta hormesis nos va a entrenar para producirnos esas situaciones de estrés como la hipercapnia o la hiperventilación, o mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, etc. Así que vamos a ir viendo un poco estos mecanismos uno por uno. Este tipo de estrés es algo que sucede de manera natural en nuestras vidas cada vez que nos enfrentamos a situaciones difíciles, incluso a peligros verdaderos. Ya sea que nos baje o nos suba demasiado el CO2 o los niveles de oxígeno en la sangre, o que se nos acelere o desacelere demasiado el ritmo cardíaco, o que se nos suban o nos bajen los niveles bioquímicos, también en la sangre o en el cerebro, los neurotransmisores o las hormonas. Entonces, vamos a explorar diferentes casos en los que se pueden simular estas mismas situaciones de estrés de forma regulable a manera de entrenamiento resiliente. Resilientes con los que vamos a empezar son la hipercapnia, la hipoxia y la apnea. Okay. Entonces, ¿qué es la hipercapnia? La hipercapnia quiere decir que hay un exceso de dióxido de carbono. Así de simple. Quiere decir, la hipercapnia quiere decir que hay demasiado dióxido de carbono. Y dice, es una condición médica caracterizada por un aumento anormal de los niveles de dióxido de carbono en la sangre arterial, generalmente por encima de 45 miligramos de mercurio. De ahí se deriva que tenemos que desarrollar una cosa que se llama la resistencia al dióxido de carbono, y tiene mucho que ver con el efecto Bohr. Vamos a ver qué es esto. Ya lo vimos la vez pasada, hoy lo vamos a explicar en detalle. Cuando tenemos esa urgencia por respirar, es decir, exhalamos el aire y retenemos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho el test Bolt? Entonces, cuando tenemos la urgencia de respirar es porque ya tenemos un exceso de dióxido de carbono en la sangre y se activa nuestro reflejo natural para automáticamente inhalar. Sin embargo, ese es nuestro nivel de resistencia al dióxido de carbono. El efecto Bohr nos dice que precisamente la sangre tiene en los glóbulos rojos, que ya absorbió a través de los pulmones el oxígeno. Ahí hizo un intercambio exterior, por decirlo así, con el oxígeno de afuera, con el intercambio en los alvéolos dióxido de carbono por oxígeno. Y ya va el oxígeno, ya va en los glóbulos rojos, pero tiene que llegar a los diferentes tejidos del cuerpo. Entonces, si hiperventilamos, estamos sacando el dióxido de carbono y por lo tanto el oxígeno no puede entrar en los tejidos. Entonces tenemos que hacer que el oxígeno llegue hasta ese tejido y ahí haga el intercambio por el dióxido de carbono. Ese es el efecto Bohr. Y la resistencia es el límite en donde se activa el reflejo.
Entonces lo tenemos muy mal condicionado y con muy poquito ya nos sentimos asfixiados, angustiados y queremos, de ahí la angustia, ¿no? Me siento que me falta aire. Esa es la angustia, como que se angosta esto. Así que vamos a llevarlo un poquito provocado. Vamos a provocar esa hipercapnia, pero nos vamos a aguantar un poquito más de lo normal. Es decir, si aguantábamos 20 segundos, vamos a buscar aguantar 30 segundos. Si aguantábamos 30, vamos a buscar aguantar 40. Y así, 60, 90. Muchos ejercicios ya a nivel más experto se realizan hasta 2 minutos. 2 minutos con 2 pulmones vacíos. Y eso genera que nos calmemos, aprendamos a calmarnos ante la ansiedad. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a esa sensación de angustia. Y nos damos cuenta que podemos tener poder sobre ella. Entonces, el efecto Bohr establece que a mayor concentración de CO2 en la sangre, hay más acidez y la hemoglobina libera más oxígeno en los tejidos. A menor concentración de CO2 en la sangre, la hemoglobina retiene más oxígeno, dificultando su liberación. O sea, si no hay dióxido de carbono en los tejidos, la hemoglobina no va a soltar el oxígeno. Es su moneda de cambio. En las referencias hay un video del profe Claudio que explica muy bien cómo se lleva a cabo este proceso. Entonces, la fórmula simplificada: a mayor CO2, menor pH, es decir, más ácido. Y entonces la hemoglobina libera el oxígeno en los tejidos. Los ejercicios específicos de respiración que generan hipercapnia se basan en técnicas que reducen la frecuencia respiratoria y prolongan la retención de aire. Entonces, la retención de la respiración tras la inhalación completa, es decir, se llama una apnea inhalatoria. Sí, inspiramos profundamente y mantenemos el aire en los pulmones durante varios segundos o más, sin exhalar, para permitir que el dióxido de carbono se acumule gradualmente en la sangre y esta práctica aumente la hipercapnia de forma controlada. ¿Okay? Es muy común en la apnea y en el breathwork. Luego podemos hacer la respiración con los labios fruncidos, como si estuviéramos tratando de apagar una vela. Entonces vamos a inhalar lentamente por la nariz y a exhalar con los labios entrecerrados, alargando la expiración para controlar el flujo de aire. Y esto igualmente nos puede aumentar el CO2 en la sangre, porque estamos reduciendo la velocidad de eliminación durante la exhalación. También vamos a hacer lo que ya vimos en la vez pasada, que es la respiración LSD, que es lenta, silenciosa y diafragmática. Así, al respirar con calma y a profundidad usando el diafragma, reducimos la ventilación excesiva y se favorece el intercambio gaseoso, ayudando a mantener los niveles adecuados de CO2. Es lo que hablamos la vez anterior como la respiración consciente o la respiración funcional. Es esta, la LSD. Y ejercicios de respiración estructurada con retenciones. Aquí ya profundizamos un poquito más, como en la respiración de caja, en la que se hace una inhalación, retención, exhalación, retención. Sí, eso se llama respiración estructurada con retenciones. ¿Ok? Y también tenemos el método Wim Hof en su fase regulada. Es decir, combina métodos de hiperventilación seguidos de una retención de la respiración, lo que genera fluctuaciones de CO2 y oxígeno, entrenando esa capacidad de tolerancia a la hipercapnia. Entonces, estos ejercicios, advertencia, estos ejercicios deben practicarse preferiblemente bajo supervisión, ya que la hipercapnia excesiva puede causar mareos o pérdida de conciencia, y el objetivo es reducir
inducir una hipercapnia leve y controlada para estimular adaptaciones fisiológicas beneficiosas. Pero vamos poco a poco. No tenemos prisa. Si queremos ser como ballena, queremos ser como un delfín, como una tortuga, son capaces de retener su respiración por largo tiempo y mantener una calma profunda y seguir siendo eficientes, pero lo vamos a hacer con calma. De todas maneras, somos mamíferos y lo podemos lograr. Digamos que venimos de allá, evolutivamente hablando. Entonces tenemos la hipercapnia y ahora vamos a hablar de la hipoxia. Es un poquito lo contrario. La hipoxia intermitente, es decir, ir induciendo por ritmos, nos va a implicar una exposición controlada a bajos niveles de oxígeno con el objetivo de mejorar la salud, la resiliencia física y la función celular. Cuando hacemos la hipoxia, que quiere decir bajo nivel de oxígeno en la sangre, vamos a generar una altitud simulada, como si estuviéramos en Machu Picchu o en Cusco, como si estuviéramos en los montes del Himalaya o en una montaña elevada en cualquier parte del mundo. Vamos a simular el efecto. Se les recomiendo mucho que hagan esto si van a ir a una montaña alta, para que no se cansen a la primera. Entrenen antes este tipo de situaciones. Incluso hay quienes se ponen una especie de mascarilla para reducir el oxígeno que entra y generar una hipoxia controlada. Por ejemplo, si alguien va a hacer una competencia deportiva a un nivel muy alto y vive a la altura del mar, pues le convendría hacer esos ejercicios de altitud simulada con una mascarilla para reducir la cantidad de oxígeno y adaptarse a esa situación. La hipoxia puede generar una activación de la respiración celular. Y la hipoxia intermitente, dice, puede activar vías como el factor inducible de hipoxia, que es HIF, 1-alfa. Esto promueve la angiogénesis, que es la formación de vasos sanguíneos, y la mitocondriogénesis, que es la formación de mitocondrias, que son las centrales eléctricas dentro de las células. Y también se ha reportado que hay mayor resistencia física, reducción de estrés oxidativo, mejora el sueño y la potenciación de la función cognitiva. También reduce el estrés oxidativo por la activación de antioxidantes endógenos como el superóxido dismutasa, SOD. Genera neuroprotección, estimulando el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, neurotrófico, asociado a la neuroplasticidad. Entonces, no es recomendable hacer estos ejercicios de hipoxia en personas con enfermedades cardiovasculares graves, en personas con embarazo, en personas con problemas respiratorios no controlados como EPOC avanzado. No nos cansaremos de hacer estas advertencias, porque aunque tienen muchísimos beneficios, es importante hacerlos con calma y en las condiciones adecuadas. Entonces, el tercer factor para ayudarnos a generar esta hormesis controlada son las apneas. Y aquí, bueno, solo les voy a contar lo que son. Hay apneas o retención voluntaria de la respiración que han sido utilizadas en diversas culturas para propósitos que van desde la pesca submarina hasta prácticas espirituales. Y en las últimas décadas han surgido un interés renovado por esta práctica, tanto en el ámbito deportivo, como la apnea competitiva, como en el campo de la salud y el bienestar. Tanto en el pranayama como en el buceo libre existen varios tipos de apnea. Entonces tenemos la apnea inhalatoria, que es la retención de la respiración después de la inhalación, y en pranayama se llama antara kumbhaka. Luego tenemos la apnea exhalatoria, que es después de la exhalación, y es la vaya kumbhaka.
Y la apnea estática, que es la retención de la respiración en completa inmovilidad, generalmente en agua o en seco, como los niños cuando meten la cabeza al agua y jugamos a ver a quién aguanta más. Esa sería la apnea estática. Luego está la apnea submarina y tenemos la apnea dinámica, que es como aguantar la respiración mientras se nada horizontalmente con o sin aletas. Y está la apnea de profundidad, que es la inmersión vertical con retención de la respiración. Dice, las apneas desencadenan una serie de adaptaciones biofisiológicas, incluido, esto es muy importante, el reflejo de inmersión de los mamíferos. Y su práctica regular puede potenciar estas adaptaciones, aumentando la eficiencia respiratoria y la resistencia al estrés fisiológico. ¿Qué es esto del reflejo de inmersión en los mamíferos? Lo podemos ver en un bebé que nace en el agua. Automáticamente cierra sus vías respiratorias altas para que no entre aire, y se generan unos mecanismos internos para aumentar la eficiencia de la utilización del oxígeno. Entonces no se lleva a ciertas áreas periféricas, se mantiene más para llevarlo a los órganos internos y para protegerlos, y eso también ayuda a producir más vasos sanguíneos y más glóbulos rojos. Entonces, en la apnea existen unas técnicas de carga o empaquetamiento, que es como inhalar profundo, ya sea por la nariz o por la boca, y luego empujar con la glotis para hacer presión sobre el aire y quepa más, en términos coloquiales, decirlo de esa manera. Entonces, también la apnea sirve como un entrenamiento de sensibilización al CO2 y la tolerancia a la hipoxia mediante tablas de apnea específicas. Esto permite a los buceadores experimentados permanecer cómodamente bajo el agua durante más de 5 minutos. También en la apnea se utilizan las técnicas de relajación profunda para reducir el consumo de oxígeno, como en el free fall o caída libre durante el descenso, y permite al buceador hundirse sin esfuerzo después de cierta profundidad. Muy bien, ahora vamos a explorar algunos conceptos relacionados a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es la variación en el tiempo entre latidos cardíacos consecutivos. Una alta VFC indica un sistema nervioso autónomo bien equilibrado y una buena capacidad de adaptación a estresores, mientras que una baja VFC se asocia con estrés crónico, inflamación y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Cuando inhalamos, es decir, tomamos aire, acelera la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia cardíaca, y cuando exhalamos, disminuye la frecuencia cardíaca. Este fenómeno es conocido como arritmia sinusal respiratoria y es un indicador de salud del sistema nervioso autónomo. Las investigaciones han demostrado que respirar a una frecuencia de aproximadamente 6 respiraciones por minuto, que es la denominada frecuencia resonante, maximiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca y produce un estado de coherencia entre la respiración, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Este estado de coherencia cardiorrespiratoria se asocia con numerosos beneficios para la salud física y mental. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de las prácticas de la respiración funcional? Bueno, pues tenemos beneficios en el área del rendimiento deportivo, la resistencia al frío, la sanación de enfermedades y la liberación de traumas. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el rendimiento deportivo. Y en esta área tenemos el entrenamiento de la musculatura respiratoria, la respiración nasal,
y la hiperventilación controlada. ¿Qué sucede? Tenemos que entrenar, al entrenar estos músculos intercostales y el músculo diafragma, se mejora muchísimo el rendimiento deportivo. Hicieron un estudio en ciclistas y aquellos que no tenían una buena condición del diafragma tuvieron un rendimiento menor de 15%. Porque cuando se cansa el diafragma, no puede bajar bien la sangre, no se bombea bien la energía ni el oxígeno hacia la parte baja del cuerpo. Patrick McKeown muestra ese estudio en su página Oxygen Advantage. También se ha demostrado que la respiración nasal, tanto en ejercicios anaeróbicos como en ejercicios aeróbicos, puede mejorar bastante el rendimiento. Y una de las cosas evidentísimas es que puedes mantener tu humedad, porque si nosotros respiramos por la boca, si estamos sacando el aire, estamos sacando vapor de agua. Y todo ese vapor de agua que estamos sacando se elimina. Quiere decir que tenemos tendencia a la deshidratación en ejercicios de profundidad, en ejercicios largos, y por lo tanto una respiración nasal conserva dramáticamente mayor cantidad de agua en el cuerpo. Y sobre todo, y por último, la hiperventilación controlada. Cuando los deportistas quieren hacer un punch muy fuerte en determinado momento, por ejemplo, están en una pelea, los peleadores de box, los levantadores de pesas en un concurso, hacen primero una serie de hiperventilación para activar el sistema nervioso simpático, que es el mecanismo de ataque-huida. Hemos visto cómo una liebre puede escaparse de un lobo o un coyote y es difícil que le alcancen porque la liebre está corriendo por su vida. Existe el caso icónico de una mujer en Estados Unidos en los años 70 que levantó un carro completo ella sola para sacar a su hijo debajo de las llantas. Y eso gracias a que el sistema simpático se activa, aumenta la adrenalina y todo el cuerpo se organiza de manera que estás listo para correr o atacar. Haces eso justo antes de un evento deportivo y tienes más posibilidades porque estás lleno de adrenalina. Así que estaba olvidando este detalle, que es los patrones respiratorios rítmicos y sincronizados, como en la natación, el ciclismo, el remo o las carreras de fondo. Uno necesita llevar esa coherencia y esa sincronía para también tener un enfoque mental. Y estas técnicas optimizan la eficiencia biomecánica y reducen el gasto energético. ¿Okay? Así que vamos ahora a lo que es la resistencia al frío. En este tipo de entrenamiento, popularizado ahora por figuras como Wim Hof, se basa en técnicas respiratorias específicas que permiten modular la respuesta corporal a temperaturas extremas. Primero hacen una hiperventilación y después una retención de la respiración. Al hacer la hiperventilación activan el sistema nervioso simpático y eso desencadena la liberación de adrenalina y norepinefrina. Y así aumenta temporalmente la producción del calor metabólico. La respiración profunda y lenta durante la exposición al frío activa la respuesta parasimpática. Así que permite mantener la calma mental necesaria para tolerar esta anormalidad. Entonces, las técnicas de visualización combinadas con patrones respiratorios específicos pueden aumentar la temperatura corporal periférica, como se ha documentado en estudios con monjes tibetanos practicantes de esta técnica llamada Tumo. Y investigaciones recientes han demostrado que estas prácticas pueden además fortalecer el sistema inmunológico, reducir la inflamación crónica y mejorar la respuesta al estrés. ¿Qué es lo que nos interesa en este taller de psicología práctica? Mejorar nuestra respuesta al estrés. Entonces tenemos la sanación de enfermedades como otro de los beneficios al practicar estas técnicas.
Y las técnicas terapéuticas han demostrado eficacia como complemento en el tratamiento de diferentes condiciones. El doctor Buteyko, desarrollador del método Buteyko, un ruso ucraniano de los años 50 del siglo pasado, investigó a pacientes enfermos que pasaban situaciones muy desagradables con su enfermedad y que pasaban situaciones de mucha angustia, y cuando estaban ya en momentos también de morir, cambiaban su ritmo de patrón respiratorio, su patrón respiratorio. Entonces dijo, todas las personas enfermas tienen un patrón respiratorio de hiperventilación. Entonces, como método regresivo, dijo, si yo modifico su patrón respiratorio, es muy probable que pueda incidir en mejorar estas condiciones. Y así desarrolló el método Buteyko, que ayuda a personas con asma y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Así, por ejemplo, es una respiración profunda, larga y sistemática y diafragmática, como vimos la respiración LSD, pero también esta técnica de sacar el aire con los labios fruncidos. Y todo esto ha demostrado en estudios y metaanálisis que hay mejoras significativas en la calidad de vida y la capacidad de ejercicio en pacientes con estas condiciones. También se ha utilizado mucho en la hipertensión. El método que se estudió es el de las 6 respiraciones por minuto. ¿Recuerdan? El 5-5, la respiración coherente, que es se practica 15 minutos diarios durante 8 semanas y ha demostrado reducir la presión arterial sistólica en 10 a 15 miligramos en pacientes hipertensos. Esta es la respiración de inhalar en 5 y exhalar en 5 de manera lenta para lograr 6 respiraciones por minuto. En trastornos digestivos, la respiración diafragmática profunda mejora la movilidad intestinal y reduce los síntomas del síndrome de intestino irritable a través de la activación del nervio vago y la reducción del estrés. Debemos recordar que el nervio vago sale del cráneo, de la parte baja y atrásito, baja, envuelve el esófago, se va hacia los pulmones, hacia el corazón, después cruza el diafragma, ramifica en el diafragma, pero baja hacia el estómago, donde hace lo mismo, y después hacia el intestino grueso, hacia una porción del intestino grueso, y también va al hígado. Entonces, al hacer la activación del nervio vago, se pone a funcionar, y al entender que no hay ningún peligro, entonces sí tenemos espacio, tiempo para la digestión y se activa la función del estómago y del intestino, que se había detenido por estar en el sistema nervioso simpático. En el caso de insomnio, estas técnicas también han demostrado mucha efectividad, y aquí viene la famosa técnica 4-7-8, que es inhalar en 4, sostener en 7 y exhalar en 8. De manera profunda, sistemática. El doctor Andrew Weil la hizo famosa, y él hace la expiración con los labios fruncidos. Inhalamos en 4, sostenemos en 7 y hacemos la exhalación de esta manera. Lenta, el doble de tiempo. Es importante que la exhalación sea el doble de tiempo de la inhalación para activar el sistema nervioso parasimpático. Así que todas estas técnicas han demostrado en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, es que se han hecho más y más estudios cómo las técnicas de respiración mejoran la salud. En la liberación de traumas, es un campo emergente en la psicología somática, y ha identificado la respiración como una vía directa para acceder y procesar traumas almacenados en el cuerpo. Así tenemos la respiración conectada, creada por Leonard Orth, o también le llaman Rebirthing o Breathwork, y utiliza un patrón circular sin pausas, es decir, una respiración
Esencialmente es una hiperventilación. Y eso ayuda a liberar tensiones del cuerpo, de los campos energéticos, de las fascias, sistema nervioso, etc. Y sirve mucho para atender el síndrome de estrés postraumático, reducir la ansiedad y la depresión. Asimismo, la respiración holotrópica, creada por Stanislav Grof y su esposa, ellos emplean una respiración acelerada también para acceder a material inconsciente y facilitar la integración de experiencias traumáticas. Ellos hicieron lo mismo que Konstantin Buteyko. Observaron personas que estaban inducidas bajo LSD, esto lo hizo Grof, y se dio cuenta que cuando llegaban al momento de la resolución del trauma y conectaban con la emoción, su cuerpo empezaba a arquearse o a temblar o a sudar, y la respiración se agitaba y empezaba a hacer ese patrón de respiración circular, agitado, profundo, de hiperventilación. Entonces pensaron de la misma manera, si las personas acceden gracias al LSD a este tipo de situaciones, ¿por qué no hacemos lo contrario? Modificamos la respiración y probablemente vamos a acceder a esas memorias guardadas. Y eso fue lo que consiguieron. De esa manera empezaron todos estos seminarios de respiración holotrópica, de rebirthing, y siempre es conveniente estar acompañando a las personas en estos procesos, saber que las personas sepan que están en un entorno seguro, con personas calificadas y que sean bien acompañadas, con mucho respeto y mucho amor para poder recibir lo que la persona está liberando. No que lo reciban para ellos, sino que estén en ese entorno seguro de liberación. Así que también tenemos las técnicas de liberación emocional o el tapping, el EFT. Normalmente yo combino el tapping, ya lo estoy combinando ahora con la respiración y con el movimiento de los ojos. De esa manera abarco muchísimo más, porque con el movimiento de los ojos estamos accediendo a diferentes estados de conciencia o memorias. Con la respiración estamos también trabajando desde el sistema nervioso autónomo, y con el tapping estamos trabajando desde la visión de la acupuntura. Entonces se pueden combinar las técnicas y tienen resultados maravillosos. Así que hasta ahora, por el momento, hemos culminado con este módulo, la parte teórica de respiración y resiliencia. Sí. En el texto les voy a dejar algunos representantes de las técnicas ancestrales, del pranayama, del qigong, del budismo, y también unos representantes contemporáneos del breathwork, empezando desde Konstantin Buteyko, para que ustedes puedan buscarlos, investigarlos y aprender de ellos. Pues bien, nos vemos entonces en el siguiente clip, que será ya entrar de lleno a los ejercicios de respiración, que son un poco más sofisticados que los anteriores, que los del módulo anterior, y son las bases. Es para que podamos entender cómo podemos aplicarlos, empecemos a estudiarlos de fondo y poco a poco vayamos practicándolos, poniéndolos en práctica en nuestra propia vida, hasta que lo integremos a nuestra fisiología y nuestra conciencia. Y de ahí avanzaríamos hacia buscar más duración, crear un poquito más de hormesis, en caso de que ese sea nuestro propósito. ¿Sale? Hasta luego.